Bueno, ¿Se oye? sí, se oye, pero esto se oye perfecto. Esto está siendo grabado, ya sabes tú para qué. Sí, sí. ¿Y para quién? Y sobre todo para quién. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí, gracias por hacernos sentir tan abarrotados y por tener hasta público en gradas, lo cual es maravilloso. He oído por ahí que es la sección joven VIP, lo que hay arriba, lo cual está muy bien. Estoy muy contento de ver a tanta gente aquí porque, bueno, para mí este libro es una cosa muy especial por quién es Paco y por lo especial que ha sido poder trabajar con él durante este tiempo en el libro, por una campaña de crowdfunding que fue dura, que tú acabaste diciendo no hago una campaña de crowdfunding más en mi vida, porque nosotros hacemos libros de una manera un poco particular y eso hay que reconocerlo. Muchos de los que estáis aquí, que hoy habéis recogido un sobre, que habéis recogido vuestro libro, habéis hecho posible que este libro exista, así que habéis hecho posible que podamos estar aquí hablando de un libro maravilloso. Y lo primero es transmitiros el agradecimiento a vosotros por estar aquí, pero por permitir que estéis aquí también. Al final, hacer las cosas de una manera tan particular nos hace tener que explicarlo mucho y explicar qué es eso del crowdfunding y cómo es eso de pagar un libro antes de que exista y recibirlo meses después, que todo eso es un poco extraño y lo sabemos. Pero también es una forma muy bonita de hacer libros y de transmitir nuestra pasión al final, que es conseguir que las ideas se conviertan en... Ya está. Estamos en un sitio que llamamos la Sala Medici. Aquí tenemos un espacio para poder hacer presentaciones, para poder hacer eventos, para poder, en definitiva, ser un poco lo que nos apetezca ser aquí. Hoy estamos aquí un autor, un estupendo presentador que ahora introduciremos. Estamos nosotros también, gente de la editorial, que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Pero quiero también que sepáis que este es un espacio que, para cualquier inquietud que en el futuro tengáis, si necesitáis un sitio en Madrid para hacer cualquier cosa relacionada con la cultura o con lo que nos queráis proponer, nos tenéis aquí para lo que sea, nuestras puertas están abiertas. No quiero demorar mucho más el empezar a hablar de este libro. Quiero agradecerte a ti, Felipe, que estés aquí, porque sé que es una relación especial, sé que tienes muchas ganas también tú de hablar de este libro y de hablar de Paco. No debería, en honor a Umbral. Deberíamos dejar que hable solo el autor. Pero te quiero agradecer mucho tu presencia, te quiero también a ti agradecer, Paco, que estés aquí. Ya te digo, porque para mí ha sido un placer poder trabajar contigo este tiempo, que espero que lo sigamos haciendo después de este libro. Pero te voy a dejar ya también vía libre, Sí. que yo creo que vienes más que preparado. No. Muchas gracias y bueno, yo creo que esto es un encuentro entre amigos y me imagino que lo que yo siento lo habéis sentido algo muy parecido muchos de vosotros cuando recibo el primer mensaje de Paco y con la idea, lo de crowdfunding, toda la vida con el inglés y yo no acababa de ver muy claro de esto, cómo funcionaba, pero bueno, que se podía ayudar a un amigo a sacar adelante un proyecto. Y bueno, para mí en ese momento despertó recuerdos de muchos años de mi vida, buceando en bibliotecas y librerías, en busca de libros, trabajos publicados por los mejores corresponsales españoles del siglo XX, que acabó siendo un texto de 3 volúmenes de 1.400 páginas y que gracias a Paco Ordóñez, cuando era director del banco, de la Fundación del Banco Exterior, tenía un equipo editorial muy majo, con una chica norteamericana y a través de Pepe Cabero, que había sido su director general, le dije, me gustaría publicarlo y lo convertimos en un libro de 300 páginas. Entonces, que fue una especie de crowdfunding, ¿vale? A través de un amigo periodista. Para los que nos hemos dedicado toda la vida internacional y ya pasamos los 65 años, el personaje, la persona de Gorbachov representa tantas cosas, sí, nos lleva, por ejemplo, a mí, a mi vida, yo vuelvo a España en el 80, a los 9 meses muere Cirilo y yo me hago cargo de Internacional en la radio y a los 2 años empiezan a morir los secretarios generales y vivimos estos 2 años y medio, 3 meses con una intensidad. Yo hacía la rueda de corresponsales todos los días, teníamos a Paco Eguegaray en Moscú, ahora diré alguna otra cosa de Paco Eguegaray, que fue el corresponsal más veterano de esos años, y todas las mañanas yo llegaba a las 6 de la mañana a Prado del Rey y despertaba a los corresponsales, les decía, ¿qué tenéis? Y hacíamos unos titulares y luego ya a las 9 menos cuarto de la mañana cerrábamos la rueda del diario de las 8, que lo dirigieron Manuel Antonio Rico, en fin, fueron pasando. En cualquier caso,
empezamos a ver ahí en las primeras declaraciones, en el lenguaje que usaba Gorbachov, esa mezcla de esperanza, sorpresa, la edad, la nueva, todo unido, pero una ruptura con lo que estábamos viendo de Brezhnev, incluso de Suslov, de Andropov, de los dirigentes anteriores, ¿no? Durante tantos años. Y a la vez la vorágine de que algo nuevo estaba pasando y podía pasar mucho más, ¿no? En el 86-87, cuando dejo Radio Nacional y me voy a televisión, y año y medio después empiezo también a colaborar en El Mundo, empiezo a vivirlo desde El Mundo y desde el semanario Tribuna, que con Julián Lago desde el 89 hasta que murió 10 años después, todas las semanas hacía el análisis internacional. Entonces, yo veía que aquello era tan importante, siempre me ha pasado eso. Llego a Nueva York, corresponsal, y digo, tendré que formarme un poco porque si no, como periodista no tenemos tiempo, estamos tan metidos en el día. Entonces me matriculo de Relaciones Internacionales y hago el máster allí. Y con este tema me apasionó tanto que dije, voy a inscribirme en los cursos de la Universidad Americana de Salzburgo que daban entre la Academia de Ciencias de Moscú y el equipo que había dirigido durante años hasta que se fue jefe de Seguridad Nacional de Carter, Brzezinski, en Columbia, donde yo entro en el 77, profesores de los dos bandos. Y entonces yo recuerdo en el primer curso que dimos, que fue sobre la perestroika, que lo dirigía Bogomolov, y el hijo de Arbatov, que luego fue el responsable de la Comisión de Defensa de la Duma. Entonces vuelvo a España y digo, ¿y ahora qué hago con esto? Cargado de todos los libros que pude comprar, fotocopias. Entonces me puse a dar el primer curso de doctorado sobre la perestroika que se dio en la Complutense. Hasta ese punto. Y llegó un momento en que era tan abrumador, me tiraba tantas noches que no había tiempo de filtrar y seguir la información, que les dije a los alumnos, entre ellos Nicolás de Pedro, que luego ha sido en el CIDOT de Barcelona, y ahora acaban de sacar un libro muy bueno sobre la desinformación y todo eso, alumnos míos, o Pedrero, que está de decano ahora en la Universidad Europea, que nos vimos la semana pasada. Bueno, estos eran los que se matricularon en aquella época y me lo recuerdan a veces. Digo, joder, Felipe, no has vuelto a la perestroika. Digo, pues ahora he vuelto a la perestroika gracias a Paco, ¿no? Bueno, anoche eché una ojeada a la librería de casa, la parte que tengo de libros de la Unión Soviética, y conté 18 biografías de Gorbachov. Pero no son nada comparadas con las que me ofreció por teléfono. No sé cuántos de vosotros os suena el nombre de Carlos Agrasar. Era Carlos Rodríguez y acabó con ese seudónimo de corresponsal en Moscú como sucesor de Juan Francisco Yegaray. Y me llama y me dice, oye, tengo 1000 y pico libros de la Unión Soviética, no sé qué hacer con ellos, y voy a dejar la casa, vivía cerca de los coreanos, y me voy a ir a un piso pequeño ahí en Madrid, porque es que esto, te los vendo. Y digo, ¿quieres decir que no sabes dónde meterlos? Y digo, ¿qué hago yo con 1000 y pico libros y dónde los meto yo? ¿Cuánto me cobran? Eso sí, le pregunté. Bueno, total. Si yo tenía, ayer conté unos 18, solo de perfiles, de Rusia y la Unión Soviética, tenía mucho. Él debía tener entre los 1000 y pico más de 50, ¿no? Entonces yo empecé a contar aquí en los que guardo papeles. Yo en los libros suelo guardar papeles. En uno tengo la crónica que escribí el día que le cortaron la cabeza y le echaron, que publiqué en Tribuna. Y aquí tengo del año 85 la serie que firma para el Washington Post. Son 3 capítulos y guardaba en uno de los libros el tercero de Dudko Doder, que luego escribió con otro autor, que lo tienes tú citado, como tienes todos los mejores que yo recojo, y algunos, pero ahora te dejaré que tú... Yo tenía ahí el séptimo secretario de Heller, el de François Thom, la biografía íntima de Time, uno que se titula El hereje en el Kremlin, que es el de Doder y Branson, que es el de estos, La revolución de un solo hombre de Sigi, y luego, sabéis que Emilio Romero, en estas cosas, y ahí donde se ve, cuando hay una sacudida histórica y empiezan a llamar a gente, Tamames saca un libro, ahora ya, yo creo que está muy cansado y tiene muchos años, pero Emilio Romero sacó un libro sobre el amigo Gorbachov, por supuesto Yegaray, que se titula Operación Perestroika, etcétera, etcétera. Bueno, de esos libros os decía que había guardado, mirad, el que seleccioné artículos anteriores, inmediatamente anteriores del 79, sobre el gran desastre económico, del 81, sobre
la situación, el pantano en el que se habían metido en Afganistán, todo eso que rodeaba el hundimiento, ¿no?, de la Unión Soviética que habíamos conocido como el Gran Ogro. Y en el artículo que... Bueno, fijaros, si os leo está publicado 5 meses después de tomar posesión Gorbachov y empieza la transformación de Gorbachov. Desde ser una figura joven, insegura, pero poco conocida en el Politburó, a convertirse en un líder nacional fuerte y confiado, esa transformación ha sido tan rápida y aparentemente tan sencilla o tan fácil que ha sorprendido hasta sus principales amigos o defensores. Desde el comienzo, Gorbachov parecía ser un hombre con prisa. Esta idea de un hombre con prisa a todos los sitios donde lleva, que hay que remangarse, hay que trabajar, parecía nuevo. Esto a Thatcher le llamó mucho la atención. Dice, bueno, sumergido en el trabajo, parecía proyectar una acción inusitada allí donde fuera, que realmente solo se justificaba desde una persona empeñada, obsesionada por reformar y revitalizar un país a la deriva, o como él decía, su jefe de economía, el tren que ha descarrilado. Aquí estamos con el armenio que llevaba la economía, no recuerdo ahora el nombre, pero era muy famoso, y le dice, amigo, veo aquí los papeles de cómo estamos y esto es un tren descarrilado, a ver qué hacemos con él. Bueno, simplemente recuerdo el final de esta historia, de todas las biografías, y se ve que las utilicé, muchas de ellas, para el artículo El día que le cortan la cabeza en Almatá, 3 días antes de Navidad, creo que fue el 21 de diciembre, cuando se juntan... Bueno. Luego hablamos. Rápidamente, pues solo me voy a decir... Le cortan la cabeza antes. Bueno, claro, en noviembre, sí, en la dacha de los 3 mosqueteros, ¿no?, con Yeltsin y el ucraniano. Tienes toda la razón. Pero, ¿cómo le llaman? Porque ahí he visto algunas otras figuras y lo primero que empezaba a preguntarte es, después de todo este trabajo inmenso, cum laude por unanimidad y como tesis doctoral, en formato, en estructura, en metodología, por cierto. Esto es digno porque normalmente los periodistas esto no se nos ocurre, salvo que ya hayas hecho todo ese trabajo y digas, a ver, estoy recordando mi tesis doctoral, nunca... Para estudiar la vida de los corresponsales yo dije, a ver, ¿qué metodología? Me piden una metodología, una teoría. Y me hice un curso de doctorado sobre la teoría general de los sistemas, con un profesor que había venido de Alemania, para ver cómo explicaba el mundo de la información y la relación internacional a través de esa teoría en su día y cómo me encajaba allí en los corresponsales. Y yo a veces siempre pienso con los alumnos, después de 40 años dando clase, que es forzado y que no hace falta, que los que escriben bien con metodología o sin ella, pero bueno, no os anda con ello. Fijaros, y aquí veo de todas esas 18 biografías, he seleccionado el revolucionario que le llama Sigi, el hereje en el Kremlin de Doder, el huracán de las libertades, le llamaba Emilio Romero, el gran persuasor como Keresky, dice Heller, la sonrisa amable con dientes de hierro de Gromyko, un reformador sin principios, dice Taine, una paradoja, decía Sájarov, una paradoja andante. Ninguno de sus mejores biógrafos, añado yo, adivinaron que el admirador de Pedro el Grande y de Lenin sería también el último dirigente de la URSS. Acertó en el diagnóstico, pero se equivocó en las soluciones. He apuntado 1000 preguntas y no debe hacer el periodista. Yo siempre digo, no hagáis nunca más de una pregunta a la vez, porque entonces le dejas que el que conteste lo que le da la gana. Paco, tú vas a contestar lo que te dé la gana. Sin duda. Y yo había empezado así. Aparte de Raisa, por cierto, los acentos, sí. Y yo no soy rusófono ni sovietólogo, aunque toda la vida ya he tenido que escribir tanto sobre ello. Y ¿tú dices Raisa o Raisa? Raisa. Raisa con acento, lo he visto ahí. En cambio, bueno, lo vamos a ver, Kuliakov, tan importante que fue en su vida, ¿tú dices Kuliakov o Kulakov? Kuliakov. Bueno, esto sería me recuerda a Julio Alonso cuando nace el Máster del País. Yo me incorporé los 3 primeros años en el País a darles la clase de roterismo y estaban trabajando ya con una nueva edición del diario del libro de estilo del País que lo coordinaba Julio Alonso. Y tú sabes la cantidad de noches que se pasaban discutiendo estas cosas y preguntando a los supuestos expertos. Todo está escrito en el País, como digo yo, que luego el libro de estilo del mundo, el número 2 de Julio Alonso en aquella operación, Víctor de la Serna, es el que hace el libro de estilo del mundo. Por eso son tan parecidos, es que son de las mismas manos.
con las mismas fuentes. Pero bueno, esta es otra historia. Principal enemigo, principal aliado de Gorbachov, quitando a un lado a Raisa. El primer aliado. Aliado y enemigo. Porque yo pienso que si no hubiera sido... ¿Por qué lo digo? Os voy a contar. La Complutense firmó un acuerdo con el IMEMO de Moscú en los últimos años 80 y durante unos años Roberto Mesa, Manuel Medina, Antonio Ramiro, el catedrático de Derecho Internacional, y yo íbamos a Moscú un año y otro año venían un grupo de profesores del IMEMO y estaban una semana aquí en la Complutense. Y fundaron un instituto que se llamaba la Complutense, ¿no? Y cuando viene por fin a Madrid Gorbachov, la entonces directora de informativo de televisión, que era María Antonia Iglesias, me habían cortado la cabeza cuando echaron o se fue, pues yo estaba de su director de informativos con ella, Pilar Miró, y estaba en casa. Bueno, no me daban trabajo, quiero decir, yo iba por ahí de vez en cuando a tomar un café con los amigos de Internacional, y suena el teléfono y me dice, Felipe, que hagas el informe semanal de la visita de Gorbachov. Bueno, hice el informe semanal de la visita de Gorbachov. Estuve moderando una mesa trajo a 8 o 10 ministros. Total, que se emite el informe semanal. Ahí es donde llego a la conclusión de toda la documentación que manejé, de que si no hubiera sido por, y digo, el alcohólico Kuliakov, que le nombra, le apoya para la dirección en la región, y luego le lleva de la mano a comienzos de los 70 y le introduce hasta no sé qué año se suicida, tú sabrás, pero alrededor del 77, pues me suena por teléfono el trabajo que habíamos hecho, el mejor productor que había entonces en Informe Semanal con Pedro Urquicia, para hacer ese trabajo, no os podéis imaginar. Me dicen, oye, qué mal eso de lo del suicidio, el alcohólico, ¿por qué tienes que decir eso? Eso no es elegante en televisión española. Y yo me quedo así pensando y digo, pues no sé, si será elegante o no es elegante, está dicho, pero fue únicamente para criticar esas dos cosas del que yo pienso que había sido su principal aliado. Me voy a parar aquí las otras 40 preguntas, según por donde tú quieras, Paco, porque si no, tú no hablas y si no, Umbral se levanta y me casca. Bueno, gracias primero, Felipe, por haber aceptado gentilmente la invitación, pero yo traigo la chuleta de agradecimientos, lo demás no me interesa. Quiero agradeceros sobre todo a la editorial, a libros.com, desde Roberto a Miguel, a Aitor, Juan, Patricia, Bea, que la he visto por ahí, a los dos Guillermos, a Álvaro, a Antonio. Sois estupendos, habéis hecho posible que este libro fuera realidad. Desde que alguien me llamó, que sabe quién es y que está aquí, me llamó, yo estaba en Florencia, me dijo, ponte las pilas porque la tesis es un libro. Entonces el libro se ha hecho ya realidad y la verdad es que estoy muy satisfecho. Dar también las gracias a todos los que me habéis apoyado, a los mecenas, sin los que es imposible que esto haya sido realidad. Son 200 y pico personas que habéis creído en el proyecto sin verlo. Muchos de ellos, algunos incluso no lo vais ni a leer. No importa. Soy muy feliz, porque además es un estudio en el que yo llevo trabajando, créeme, 4 años. Como digo en el libro, yo conocí a Gorbachov en persona con Pedro J. Ramírez en noviembre del 92. Pedro J. me puso el listón muy alto porque él venía a un congreso anual de periodistas y me dijo, quiero entrevistar a Gorbachov. Más fuerte. Tengo que proyectar más. Vale, voy a proyectar más. Y entonces me dijo, quiero que entrevistemos a Gorbachov. Y me dio 3 semanas. Entonces, yo estuve 3 semanas llamando a un asesor suyo, que sigue siendo asesor suyo, que nunca me olvidaré de su nombre, evidentemente, se llama Vladimir Tumarkin, y que le llamaba probablemente 3 veces cada día. Al final nos dio la entrevista a través de otra persona, de Novia Berenia, bueno, otro periodista muy importante, y estuvimos prácticamente 2 horas hablando con él. La entrevista fue muy bien, se dio muy bien en el mundo, y yo ahí ya quedé fascinado con el personaje, con Gorbachov. Yo os voy a dar una anécdota que acabo de darme cuenta, y es que yo tengo 54 años, y Gorbachov tenía 54 años cuando entró de secretario general del Partido Comunista. Qué curioso es la vida. Gorbachov, hablabas de aliados para ir al Tajo. Kuliakov le dio el empujón, pero el empujón ya se lo había dado su mayor aliado.
y su mayor aliado era Yuri Andropov. Yuri Andropov era el secretario general del PQS antes de Chernenko y había dirigido el KGB, el temible Comité para la Seguridad del Estado, durante muchos años. No era miembro del Politburó, pero evidentemente controlaba todo el poder, toda la Unión Soviética. Hubo una reunión en la que yo creo que se forjó el destino de Gorbachov. Está muy documentada, yo la cuento también. Y es una reunión que se produce en Mineral Nivadi, que es una ciudad balneario en el Cáucaso, en el que se reúnen nada menos que el propio Brezhnev, que ya estaba malito, que viajaba a Bakú, en Azerbaiyán, en el Caspio, y en el que también viajaba Chernenko, que era su mano derecha, era su escudero, y también Andropov. Haceros la idea de que entonces el secretario general del PQS era Brezhnev, el que iba a heredar el trono iba a ser Andropov, y también estaba Chernenko. ¿Y qué les espera en la estación? Gorbachov. Es el único encuentro en la Unión Soviética en la que 4 líderes máximos comunistas se reúnen y en la que bendicen a Gorbachov. El propio Yuri Andropov, que es su padrino, le dice a Miguel Andreevich: coge tú las riendas de la reunión y véndete a Brezhnev. Brezhnev todavía no estaba muy senil. Estamos hablando de... Llegó un momento en que ya no sabía ni quién era Brezhnev. Entonces, ahí es donde se forja, porque Gorbachov en ese momento ya era el líder de la región de Stavropol. Pero todavía no había, todo el mundo le conocía, tenía mucha experiencia en el sector agrícola, pero no había dado el paso a Moscú. El paso a Moscú lo da gracias a Andropov, que le presenta a Brezhnev. Entonces, el mayor padrino, sin ninguna duda, fue Yuri Andropov. ¿Qué es lo que pasó? Que Andropov se murió demasiado pronto. Tuvo un problema renal y cascó. Y en el Kremlin lo que hicieron fue poner a Chernenko, que era un candidato de consenso, de impasse, pero también era muy mayor. Eso le complicó mucho al propio Gorbachov, porque tuvo que esperar y no posicionarse demasiado, porque luego además había mucha gente, haceros una idea de que él era muy joven, pero había un tipo, Grishin, que tenía 60 años, que también ansiaba el poder, que era el líder del partido en la ciudad de Moscú, que era, pues, como muchos territorios rusos o soviéticos, y estaba dispuesto a quitarle del medio. Eso que se está contando, que es la historia hagiográfica oficial, de que fue todo unánime, es falsa. Hubo mucho debate y él jugó muy bien sus cartas. Está documentado, yo lo pongo en el libro, de que hubo reuniones previas, porque había el Politburó estaba dividido entre la gente de Grishin y la gente de Gorbachov. Grishin tenía 60 años, él tenía 54, tampoco había un problema. ¿Cuál era el problema? Que Grishin encarnaba a los conservadores, a los brezhnevitas, y Gorbachov representaba a los representantes de Andropov, que aun siendo un líder del KGB, era reformista, porque se habían dado cuenta de que el tren estaba descarrilando, o como el propio Gorbachov decía, el país estaba podrido, estaba absolutamente podrido. Entonces, si me dijeras, para contestarte, su padrino, su absoluto aliado fue Andropov. En el campo de los enemigos, pues el primero, evidentemente, Grishin, pero dentro del Politburó tenía a Romanov, y tenía al líder ucraniano Dzerzhinsky, luego tenía a la vieja guardia, a Ustinov, a Tijonov, a gente que eran muy mayores y que ya sabían que se iban. Pero la jugada de Gorbachov, la más interesante, fue captar a Gromyko. Gromyko era un líder, llevaba 30 años siendo ministro de Exteriores, le llamaban Mr. Niet, porque siempre decía Niet, en el Consejo de Seguridad decía Niet, entonces le llaman Mr. Niet. Lo que hizo Gorbachov fue captar, llevarse a Gromyko a su bando y decirle: tú ya estás para comer sopitas, te voy a hacer presidente del Soviet, del Presidium, que es un tema protocolario, pero tú me dejas. Y llegaron a un pacto que él, el propio Gorbachov, dijo: no me enteré después. No nos engañemos, que son soviéticos, que son rusos. Eso se negoció a través de su gente para que Gromyko
no pusiera pegas. Y fue Grómico el que le presentó cuando ya estaba todo pactado. Entonces, no sé si te he contestado. He contestado. Te voy a contar una anécdota y yo empiezo con informaciones en Nueva York en el 76 y en la primera Asamblea General Grómico se desmaya minutos antes de subir al estrado a pronunciar su discurso. Y estamos, bueno, los periodistas en la parte de atrás y todos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque lo tuvieron que llevar agarrado a la habitación que hay en la izquierda de donde salen los dirigentes normalmente al estrado, ¿no? Fue la gran noticia de aquella Asamblea General. Y, bueno, ¿De qué año me hablas? Del 76, de la conferencia de la ONU. Veo que tienes una cronología, es decir, el orden de los temas empieza desde el principio. Sí. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, en los estudios de relaciones internacionales, cuando yo llego a la universidad e intento especializarme en Nueva York, en Columbia, recuerdo que en las clases de liderazgo, liderazgo comparado, lo primero que te preguntaban es, ¿has estudiado algo de psicología? No, ni idea. Entonces te decía el profesor. En mi caso yo tuve un alemán que se llama Louis Edinger, que hizo la biografía de Schumacher, el manco que hizo por Alemania en los años 50 más que muchos, pero que nadie conoce. Dice, yo hice la carrera de psicología para poder aplicar la metodología. Y cuando leo al principio el análisis transaccional y lo que tú llamas, que yo nunca la había leído así, la teoría del guión de vida, sí, pero que para mí, que hice el trabajo de esta asignatura comparando a Perón con Franco, pero compañeros hacían Stalin y Hitler, y otros Mao y no sé quién, y luego hacíamos una mezcla. Y tenías que hacer una parte de un mes y escribir un texto sobre el análisis psicológico del personaje, en el caso de los dos, luego el análisis institucional y el análisis de roles. Entonces, lo primero que te voy a preguntar y que resume un poco todos los primeros capítulos del libro. Porque yo, el hecho de que fuera una mujer que le gustaba, a pesar de lo que era el stalinismo y lo que pasó con la Iglesia ortodoxa en esa época, la madre, pues yo pensaba, y cuando veo y escarbo, y tú lo dejas muy claro, no. Es decir, la influencia principal era el padre al que respetaba, el padre al que... Entonces, de todo ese grupo, de la familia, de las raíces, del campesinado, de la agricultura, de la especialidad en agricultura de raíces y todo eso, ¿en qué medida crees que marca y condiciona, igual que para mí, la batalla en la que perdimos Cuba, en la que muere la mitad de los compañeros de Franco en la escuela del Ferrol, de su padre, definitivamente condicionó la mentalidad de Franco para un siglo, bueno, el siglo casi que vive, es que sobre no Estados Unidos? No quiero destripar el libro. Destrípalo. No, quiero que lo lea. A ver, aplicando la teoría del guión de vida. Bueno, Gorbachov. No pasa nada, no pasa nada. Se está revelando. Ten cuidado. Gorbachov se revela. Hay un momento muy esencial en la vida de Gorbachov, que es cuando acaba la guerra, se desmovilizan la gente. Se desmoviliza la gente y lo que ocurre es que la familia es tan pobre que él no tiene zapatos para ir a la escuela. Y entonces le dice a la madre que pasa de ir al colegio, ya lleva un año de retraso, porque tener en cuenta que esa zona del Cáucaso fue invadida por los nazis y había luego purgas, es decir, a la gente no sabían si había colaborado con ellos, estaba muy complicado el asunto. Él había perdido ya tiempo en la escuela. Y la madre se dio cuenta de que el niño que ya era un jovencito, que iba a tirar la educación por el desagüe. Y es su padre, todavía en el frente, en el que le manda una carta y le dice a la mujer, vende lo que sea, vende la vaca para que Misha se compre unas botas y pueda ir a la escuela. Se compra unas botas y va a la escuela, pero de todas formas se da cuenta de que va 3-4 meses retrasado con el resto de sus compañeros y compañeras. Y entonces tiene un problema con la madre y la madre le ha comprado unos libros y es cuando él empieza a leer esos libros de lengua y literatura rusa cuando descubre que quiere aprender, que quiere ser el mejor. Ahí se crea, y es mi teoría, se crea un guión de vida él mismo de que quiere ser el mejor. Y convierte un guión suyo en hasta que es el guión de hasta que haga la reforma. A ver, es una teoría un poco arriesgada, pero sí te digo que en ese momento él, a través del mensaje del padre y del abuelo materno, que también influye mucho,
empieza a estudiar como una bestia y empieza a sacar todos dieces. De hecho, con Raisa se llevaban, el único pique que tenían es que ella había sacado en la medalla de oro y él la de plata. La de oro es que la sacabas todo 10 y él sacó solo una plata porque una asignatura que era alemán sacó un notable. Pero desde ese momento que tenía, del 44, tenía 13 años, 12, 13 años, empieza a estudiar y a formarse. De hecho, él consigue entrar en la Universidad Lomonosov, que era como Harvard, haceros una idea, en el mundo soviético era Harvard, gracias a su expediente académico, porque él era de una familia de campesinos. Y eso ya le convierte en un líder histórico, porque desde Lenin ningún líder comunista había tenido estudios universitarios. Ni Brezhnev, ni Chernenka, ni por supuesto Andropov. Habían sido gente aparachi que habían luchado en la guerra. Él llega a eso e incluso estudia una segunda carrera por correspondencia y se hace técnico en industria agraria. Es decir, que tenía dos carreras. El tipo era, bueno, le estoy matando, sigue vivo. El tipo es muy inteligente, ¿vale? Ahí es donde la influencia paternal y del abuelo influyen de una manera decisiva, en la que él luche contra los elementos. Ten en cuenta que estaba lejísimos de Moscú, que no tenía, él era muy joven, ni tan siquiera la guerra, y mucho menos la revolución bolchevique le pillaba cerca. Ahí es donde se ve el punto de inflexión y en el que yo creo que él decide convertirse en un líder, incluso sin saberlo, que es lo bueno. Damos un paso más adelante. Bueno, me he convertido en entrevistador, pero yo no venía aquí y les voy a decir una cosa, antes de lo que iba a decir. Cualquiera de ustedes que quiera entrar ya y entrar en cualquiera de las cuestiones, si le haya llamado la atención o que le llame la atención, o que puede que conozca mucho mejor que yo, y No. que Paco no, pero que yo seguro, esta cuestión, porque hayan estado más cerca del tema. ¿Les apetece alguno hacer alguna pregunta o hacer algún comentario y darle pie para que Paco entre a trapo? Si no, yo sigo con lo mío, pero podemos estar hasta mañana. Aquí hay gente que de internacional sí sabe. No, ya. Sí, por eso digo. A ver, no sé en qué momento, pero la idea que tenemos muchos de que el propio Gorbachov, cuando estaba comenzando, ¿no?, en los primeros años, y se le preguntaba, ¿dónde te diste cuenta? ¿Dónde te caíste del caballo? ¿Cuándo empezaste a sentir que esto no funcionaba? Y, a ver, no sé si era el 20 Congreso o era la 56. Fue mucho antes. Mucho antes. Fue mucho antes. Iba a decir, te iba a preguntar ya, que nos digas en qué medida la primavera de Praga la vive antes. ya, que ya es mucho más maduro Mucho y le antes. afecta, etcétera. Él se da cuenta del problema cuando está ya en la universidad, en la residencia estudiantil. Ya es cuando hace un amigo disidente, que luego se convierte en disidente checo, un nombre impronunciable, ahí está en el libro, A ver, checo no sé ruso, pero no sé. Entonces, este hombre luego se convierte en disidente, después de la primavera de Praga, es represaliado y termina viviendo fuera, en Austria. Con él coinciden en la residencia estudiantil, en la MGU, en la Universidad Estatal de Moscú, y ahí es donde él se da cuenta de que hay que hacer cositas, de que Stalin no es un tótem sagrado, ¿vale? Ten en cuenta que él, cuando llega a Moscú, es un stalinista convencido, y él lo reconoce así. Entonces ahí es donde empieza a ver empieza a desacralizar la figura de Stalin, pero en privado. O sea, a decir esto en público era, o sea, vamos, al Gulag, a Siberia y más allá, como diría Disney, y más allá, ¿no? O sea, es decir, que ahí es donde se empieza a dar cuenta en conversaciones de que el régimen no funciona, de que se tiene que regenerar, ¿vale? Y eso sí está bien explicado. Y evidentemente lo que luego pasa primero en Hungría y luego en Checoslovaquia, evidentemente que le abren los ojos. Y mucho antes, evidentemente, lo que le pasa a Khrushchev. Pero él es cuando llega al 20 Congreso, ya está claro para él, ¿entiendes? Es decir, que él ya sabe que no se podía evangelizar con el estalinismo porque era... ¿Y por qué?
¿Por qué tenía esa dureza? Porque él tuvo los mandatos paternales de su padre y de su abuelo, que los dos eran partidarios del kolhós, de la colectivización. Por eso, en el libro también lo cuento, por eso le costó tanto a Gorbachov privatizar la tierra. Le costó, y él mismo lo decía, es que lo voy a hacer con los dientes apretados. Y lo decía, ¿por qué? Porque mi abuelo era partidario de la colectivización. Porque mi padre me enseñó eso. Y eran sus referencias. Entonces, es verdad que fue un reformista, un transformador, pero que tenía unos condicionantes tremendos. Yo en el libro digo, y recojo una frase de Archie Brown, que es para mí el mejor que ha tratado, uno de los mejores. Tiene un libro que se llama El factor Gorbachov, que curiosamente no está ni traducido al castellano, pero bueno, es cosas extrañas. El factor Gorbachov, lo que dice Archie Brown, que es un sovietólogo muy prestigioso británico, lo que dice, citando a otra persona, a Grachov, que Gorbachov era una mutación del sistema. Es decir, que él cuando llega a Moscú es una célula perfecta, pero de pronto hubo una radiación. Esto no está en el libro, lo estoy improvisando. Hay una radiación y de pronto la célula Gorbachov empieza a mutar. Y desde fuera para el KGB, que era el candidato del KGB, no lo recordemos, no lo olvidemos, de Andropov, sigue siendo una célula buena, pero por dentro está mutada. Y él mismo ni tan siquiera es consciente de eso. O sea, él fue una mutación del sistema. Por eso pasó lo que pasó. Por eso, como dijo el historiador Tony Judd, famoso por su libro Posguerra, cuando dice, es que tuvo el valor de romper las tripas de la URSS desde dentro. O sea, es que ni tan siquiera hubo una agresión. Él mismo dijo, esto hay que romperlo. ¿Lo rompió o se le rompió? Porque él quería salvarlo. Sí, se le rompió. Bien. Y entonces ahí me voy. Si hubiera hecho la reforma como luego lo hacen los chinos aprendiendo... Eso está en el libro. Ella. El modelo chino. No se podía hacer el modelo chino, porque China no es Rusia. Y si hubiera hecho las reformas antes, le hubieran hecho como a Khrushchev, le hubieran destituido, le hubieran apartado. Es decir, todos estos fenómenos contrafactuales de qué hubiéramos hecho, eso está bien contado porque es un gran debate en ciencia política de el modelo chino no se hubiera valido, no valía. Pero es verdad que por su carácter, y ahí sí entra el detalle psicológico, él siempre ha sido un tío que dudaba mucho. Cuando tenía que tomar una decisión, es que estoy pensando, por ejemplo, sube el precio del pan y de pronto se acuerda de la revolución bolchevique y dice, me da miedo. Y dice, oye, ha habido una matanza en Novocherkassk en el 64 precisamente por la subida de los productos. Yo no voy a subir el precio del pan ni de la carne, pero no había otra. Y al final lo tiene que hacer Yeltsin en el 92. Siguiente paso. Sin Glasnost se hubiera producido no. La Glasnost es la obra maestra. La perestroika es fallida. La perestroika no funcionó. Se cuajó. Pero la Glasnost fue absoluta. Está respondiendo a la pregunta que te haces tú mismo en el capítulo 37. Sí. La perestroika no funcionó. Lo que funcionó fue la Glasnost. La Glasnost lo que hizo fue abrir el mundo a los rusos, desde dentro incluso, que la gente tuviera libertad de expresión. Eso es lo que realmente hizo, y eso continúa. Bueno, ahora en Rusia no tanto con Putin, pero eso sí que fue una obra básica y exitosa. La perestroika no, porque realmente él quería reformar políticamente el país y se le vino abajo. Él cambió, por ejemplo, modificó la Constitución soviética para que el PECUS dejara de ser el faro, ¿vale? Que desde la época de Stalin y de Brezhnev, el artículo, creo que es el artículo 6. Eso lo quitó. Y empezaron a hacerse el harakiri los comunistas, como se hicieron los procuradores de Franco con Suárez. Has visto el símil, ¿vale? Pero dices el Franco del 12 de febrero, es decir, el post del 12 de febrero, procuradores, no Suárez. Con Suárez. ¿Con Suárez ya? Sí.
Te digo por qué. Bueno, porque sigue luego porque comentando. estos comunistas sabían que si abrían, o sea, si les quitaban el control, esto iba a ser probablemente incontrolable. Pero es que a más, él crea una reforma absoluta, que es, crea el cargo de presidente de la URSS, modifica toda la estructura parlamentaria, crea un órgano por encima del Soviet Supremo, que es lo que se llama el Congreso de Diputados, que era un macro parlamento. Y hace, y esto es esencial, crea unas elecciones multipartidistas y libres, en la que los comunistas eran una parte. No eran obligatorios como hasta entonces, lo cual hace que entren candidatos libres, gente reformista, que se oponían a los comunistas, y es cuando empiezan a entrar la gente de Sájarov, la gente de Yeltsin, la gente de Popov, toda esa gente, Que no eran comunistas. que no eran comunistas, Me- o lo eran de boquilla, Es que me recuerda a la primavera árabe. que eran de boquilla. Cuando les dejas votar, y claro, los únicos que podían ganar eran los hermanos musulmanes. Es que no había otra opción. ¿Qué opción había en la Unión Soviética en ese momento si tú haces lo que hace Gorbachov? Pregunto. Pues estaba los reformistas de Yeltsin, de Popov, Gabriel Popov, que no sonará, Gabriel Popov, a ti sí te sonará, era el alcalde de Moscú durante esta etapa. Y era un reformista, un economista muy bueno, que ya había oído hablar de Gorbachov en los años 70. Y Popov es el que encabeza el movimiento reformista con Yeltsin, con Sájarov, con Arbatov, con toda esta gente. Que algunos de ellos se quieren pasar al otro bando y ya empieza a haber problemas. Y que se capitaliza con Yeltsin. Pero que Yeltsin en realidad era también un aparachic. Era el líder de una región en Siberia, en Sverdlovsk, que no tenía y que tenía mucha industria y que le llama él, el propio Gorbachov, le llama a Moscú para que sustituya al famoso Grishin. Grishin, cuando le da la patada, le llama porque es un tipo más o menos como él, de remangarse, no de agricultura, sino de industria. Haceros una idea de que ahí estaba todo el armamento, y le dice, vente para Moscú. Y dice, ah, qué honor. Él llama a Yeltsin a Moscú. O sea, que luego es el que le clava el puñal, como Bruto y el César. Así lo vive él. Espera, Perdón. vamos. Yo simplemente coincidí con Paco en Moscú. Efectivamente, yo estaba de consejero de prensa y él era uno de los fundamentales de los corresponsales, y quería preguntarle para que comente, y siguiendo la sugerencia de elevar un poco al entrevistador, porque hay un tema que ya se estaba tocando, pero que está justamente en el principio del libro, si me ha dado tiempo a ver las referencias que hace. Y ahí, si leéis, hay efectivamente referencias muy a favor, para simplificarlo, y otras que son las más sorpresivas, muy, muy en contra. Mi punto es el siguiente, y él se acordará muy bien de aquella época. Porque lo más sorprendente para un español que viene de la España de la transición democrática, donde Gorbachov efectivamente es el máximo, nadie piensa que Gorbachov no tiene a nadie debajo, que es un fenómeno o un epifenómeno que ha surgido ahí, y que cuando llegas no había gente que defendiera a Gorbachov. Yo por lo menos no encontré, no solo no tenía partido, todo esto, sino que hablabas con cualquier persona y oye, lo ponían a caer de un burro. Es decir, era un poco el perfil que aquí se recoge en tu libro muy bien, en las referencias, el personaje que ha hundido un país, ¿no? Esa es la sensación que yo tuve. Termino mi comentario y quiero saber si Paco piensa... A ver, absolutamente. Lo que a mí me fascinó de Gorbachov es que todos hemos caído en la misma trampa, desde Doder hasta Brown, y es en el hechizo de Gorbachov. Desde Occidente todo el mundo caemos enamorados por alguien que trae la libertad de expresión, que trae el pluralismo, que trae la libertad en un país represor, que ha inventado el Gulag. Vale, eso está muy bien. Pero también está la parte que él tenía de manipulador, de narcisista, y que está recogida en el libro. O sea, de manual. Lo del narcisismo de él, puede decir, bueno, De Gaulle también era narcisista, o fíjate, Trump, si no será... Vale. Pero el problema no es ese, el problema es que él tuvo muchas dudas y fue manipulador con sus propios colaboradores. Y a muchos de ellos les llevó a callejón sin salida, por ejemplo, a Cherniayev. Anatoly Cherniayev fue un tipo que estuvo 6 años con él, era la mano derecha suya en tema de política exterior.
en política internacional. O sea, haceros una idea de lo que manejaba todo el tema de desarme, el tema de Afganistán, el tema de Europa del Este. O sea, imaginaros, Cherniayev era un tipo y tiene una biografía que son 6 años con Gorbachov, excepcional. Diario, o sea, soviético hasta el paroxismo de apuntar quién ha visto, con quién, no sé qué. Todo eso, Cherniayev llegó un momento en que presentó su dimisión. Y lo que pasó es que su secretaria la guardó en una caja fuerte. Porque el hombre estaba ya desesperado de las indecisiones y las dudas de Gorbachov. Y sobre todo cómo funcionaba con ellos. Es decir, que yo he llegado a la conclusión de que Gorbachov es un personaje poliédrico, con muchas aristas. Y con aristas, no voy a decir malas, pero no muy agradables. Es decir, el aspecto de la manipulación también está muy claro en el libro, cómo montaba equipos paralelos para que se enfrentaran entre sí. Casi igual que aquí. Sí, ¿vale? Quiero decir que yo me fui no desencantando, sino desactivando ese mito, esa ola de santidad casi que desde Occidente tenemos, para ver un poco el personaje. Y de ahí entendí por qué los rusos o los soviéticos es que no quieren saber de él nada. Porque muchos de ellos que han trabajado con él pues se sintieron humillados, y luego evidentemente porque realmente ayudó inconscientemente, probablemente, unos dicen que conscientemente, empujó a que el país se viniera abajo. Y dicho eso, a ver, pensemos 50 años más adelante o 100 años, cuando los historiadores traten de revisar esto y digan, bueno, los 5 o 6 hechos más importantes de estos años, y digan, bueno, la caída del muro de Berlín, Sin duda. el fin de la Guerra Fría, la unificación de Alemania, el fin de un imperio, de una parte del imperio exterior de la Unión Soviética, con muy poco derramamiento de sangre para lo que son los finales de los imperios y cómo se han vivido. Qué bien lo cuentas aquí en las frases de Genscher. Eso está contado. Y cómo lo ven los alemanes. Claro, Claro. dices, es que no siente. Y dices, Pero, vamos a ver, eso está ahí. Y esos son hechos. Eso no son invenciones. Efectivamente. Y entonces yo te pregunto. fácil. Es que el pájaro de Yeltsin. Es que el Yeltsin, claro. A ver, la herencia se podría haber gestionado de otra manera. Pero, ¿o no? Felipe, el problema no es Yeltsin, es que tenía que haberle echado en el 87. Ya está. Ahí es donde te quería llevar. ¿Qué ocurre? Yeltsin se enfrenta con él en un pleno del Comité Central y este le dice, pues dimito. Yeltsin era así, muy loco y se va, y se va y no sé qué. Y entonces le echan y le cesan, y lo que tenían es que haber hecho, darle la patada y haberle nombrado embajador en Canadá. Y ya está. Y se hubiera todo el mundo olvidado de Yeltsin. Y Los en rusos cambio, los primeros. En cambio, le vuelve a traer. No, es que bueno, es que estaba malito, tal. No. Y le vuelve y se convierte en el caballo de Troya. Y en un héroe. Y bueno, no, y es que luego hay otra cosa. La gestión de Gorbachov, del golpe de Estado que le da, fue brutalmente mala. Primer error. Y el primero y el fatal. Cuando llega de Crimea, que llega demacrado, moreno pero demacrado, porque ha estado 3 días, imagínate, incomunicado y tal, y baja del avión, en vez de irse a donde están los manifestantes que han estado protestando en favor suyo, se va a su casita. ¿Pero qué líder hace eso? Entonces, ahí se cayó con todo el equipo. Ahí es cuando se hundió Gorbachov. Y por eso de pronto dijo, y también lo tengo en el libro, he vuelto a otro país. Claro que ha vuelto, y porque tú ya estabas en otro país. Entonces, ahí es donde no asimila lo que ha pasado. Ni tan siquiera lo asimila, porque podría haberse subido a la ola. No, le deja que le pase por encima. Y ya se acabó. El ex, no sé si fue primero o segundo embajador de Estados Unidos después de establecer relaciones en Pekín, se llamaba George Bush. El ex director de la CIA era George Bush, padre. Y el que en ese momento tiene que gestionar eso es George Bush, presidente, el mismo, la misma persona. Y te pregunto, y he oído muchas versiones de qué pasa con los teléfonos, qué información tienen.
¿hasta qué punto la Casa Blanca interviene para salvar en el golpe, a pesar de todos los errores internos de los golpistas, y salvar a Gorbachov? Mira, la Casa Blanca tiene informes desde abril del 91, que están en el libro, de la CIA, en el que dice literalmente que la época Gorbachov está acabada. Estoy hablando de abril del 91, es decir, meses antes de que se le dé el golpe de Estado en agosto. Es decir, que la Casa Blanca tenía información muy pegada a la realidad de lo que estaba pasando. En ese informe se hablan de los escenarios, incluso se habla de que le pudieran asesinar, de que le den un golpe de Estado. Y cita a Khrushchev, que es el que luego le da el golpe de Estado, cita a Lukianov, que es otro traidor con el que estudió en la universidad. Es decir, la Casa Blanca estaba muy bien informada. Otra cosa es hasta qué punto, pues ahí no te puedo decir. Es decir, ¿qué papel jugó en los acontecimientos? No lo sé, pero donde yo sí tengo más claro el papel es en diciembre. Es decir, en diciembre, con todo lo que ya sabían de Gorbachov, le dejaron caer. Le dejaron caer. Porque él mismo se tiró en agosto, no sabiendo reaccionar. Se tiró antes, cuando confió en gente que le iban a apuñalar. Khrushchev era el típico con el puñal en la boca. Pugo, un tío tarado. El Lukianov, el único que incluso el informe de la CIA decía que sí, que era el más razonable y tal. Es decir, que su política de cuadros, su política de personal fue nefasta. Se rodeó de gente no inútil, traidora. Y claro, le hicieron la cama a la menor en cuanto se complicó el asunto. Ten en cuenta que la situación llegó a estar tan mal que el Soviet Supremo no tenía dinero ni para pagar. En el año 91, eso también está en mi libro, que no tenía ni dinero para pagar porque se empezaban a pasar los trastos unos a otros y no estaba aprobado el dinero en el presupuesto. O sea, la catástrofe era de una magnitud colosal. O sea, no solo porque la gente tenía que hacer colas, porque había gente que tenía necesidad, etcétera, etcétera, sino porque llegaba ya un momento en que ni tan siquiera el orden soviético de tener el presupuesto estaba. Entonces, hazte una idea, porque en 3 días el PECUS es declarado ilegal. Y, o sea, es como si Lenin fuera el demonio. O sea, es que si has vivido en Rusia, te das cuenta de la magnitud del cambio y de la celeridad que es. Es verdad, y tú lo has dicho, que él lo que hizo, el propio Gorbachov, es que esto no hubiera sangre. Porque el problema que tienen los rusos es que cuando se ponen, es que matan a todo Dios. O sea, creedlo. O sea, por eso pararon a Hitler. Por eso pararon a Hitler. Sí, porque quien ganó la guerra no fueron los aliados, fueron los soviéticos. Ese es otro mito, pero eso será otro libro. Me estoy acordando de la frase famosa de Mao cuando había peligro de guerra nuclear entre rusos y chinos, ¿no? Dijo, China no tiene problema. Con la cantidad de chinos que hay, les ganaremos. No, iba a comentarte, es decir, han pasado ya 30 años, ¿no? Casi. ¿Desde dónde? Desde que le echan. Sí. 28. 28, sí. Y siempre me ha dado vueltas en la cabeza Putin cómo machaca, critica todo lo que es la operación del desmantelamiento de la URSS y recupera y defiende, hablando con mucha nostalgia. Y por otro lado, me parece que ha tratado bien a Gorbachov, a quien tantos los rusos, a quien la mayoría de los rusos consideran un desastre y un culpable de la miseria que yo creo que es que si lo hubieran gestionado mejor, la miseria que yo conocí cuando hacíamos esos intercambios y me pasaba 1 o 2 semanas en el IMEMO con profesores rusos hablando, que eran los maestros de casi la nueva generación de diplomáticos que han venido de Rusia ahora, yo digo, pero vamos a ver, es que pasan los años y esto, la forma en que se hace las privatizaciones y se reparten las joyas de la corona de toda la Rusia, ¿tiene culpa el Gorbachov? No, perdona, eso se hizo después.
Eso lo hace Yeltsin, coño, y todos sus colegas, ¿no? Pero todo eso lo cargan. Pero la contradicción, Putin por un lado, y luego yo no sabía, este capítulo que dices, cuestiones pecuniarias, la fundación, el Eso sueldo. iba a ir ahí al tema. Mira, Háblanos un poco. te cuento. A Gorbachov, de lo bien que ha gestionado ha sido su jubilación, su pensión. Y lo ha gestionado, me vais a perdonar, de puta madre. ¿Por qué? Porque se ha ajustado a la ley rusa y son 4.000 veces el sueldo más bajo y ganaba una cosa escandalosa y sigue ganándolo. Eso lo he descubierto después de terminar la tesis, empecé a mirar, claro, dije, vamos a seguir mirando que este personaje parece que da mucho juego. Y empecé a mirar la casota que tiene en Alemania, en Baviera. Es decir, que el dinero que gana al mes Gorbachov, que está muy malito y es muy respetable y tal, es un poco infame. Puedo tirar, es que podría tirar de memoria, pero está por aquí. Entonces está al cambio y es una cifra escandalosa. Bueno, no voy a dar el detalle que no lo encuentro. No, así tienen una obligación ya. Eso es, así vais a ese capítulo. Claro, entonces, a ver, que Putin está, digamos, en un poco... ha hablado fatal del propio Gorbachov, le ha comparado con el zar Nicolás II, de que se cargó un imperio que ha sido geopolíticamente un desastre, y sin embargo tiene una visión imperialista, nostálgica. Entonces, pero el personaje de Putin yo no lo he estudiado tanto, ¿vale? Es decir, que no puedo hablar tanto de él. Lo que sí te puedo decir es que este hombre ha influido muchísimo en Putin, y te digo cómo. Putin es un agente de campo en Alemania Oriental, que trabaja para el KGB, y entonces el director del KGB era Yuri Andropov. Es decir, que en la escala, la jerarquía vertical allí era sagrada. Entonces imagínate, no la veneración, sino el respeto que podía tener por alguien como él, joven y tal. El propio Putin entra en el grupo reformista de Sobchak en lo que entonces era Leningrado, que era San Petersburgo, y le reciclan por sus contactos y se convierte, yo creo que hasta tiro de memoria, en vicealcalde o asesor de Sobchak, de Anatoly Sobchak, en los años 90. Y ahí es donde conecta ya. Sobchak murió, era muy reformista, era del equipo de Yeltsin, y es a través de Sobchak como llega Putin al Kremlin. Y claro, conociendo este hombre todos los resortes del KGB y de la Lubyanka, pues lo que hizo fue hacerle un traje a Yeltsin. Yo no sé cómo... No, estamos por mi reloj a las 9 menos 20. Dios mío. Acabamos de celebrar los 30 años de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y hemos vuelto a recordar todo aquello, aquella rueda de prensa pocas horas antes. Qué bonita. Y las llamadas al Kremlin. ¿Qué orden damos al policía de Charlie Point? ¿Disparan o no disparan? ¿Pasan o no pasan? ¿No? Y ahí yo me imagino que Gorbachov está en la cama y que alguien le pasa el mensaje. Sí. Y yo digo, vamos a ver, la pregunta va más allá, y es generalizar esa anécdota, que bueno, no es anécdota, ¿verdad? Fue un vendaval. Si llega a usar la fuerza, y esto me lleva al carácter y a todo lo que es o no es Gorbachov, si llega a atreverse a lo que han hecho todos los líderes que consideramos firmes, no sé qué, de medio mundo o de 3/4 partes del mundo, no habría caído el muro de Berlín, por lo menos en ese momento. De manera que el no usar la fuerza Sí. es lo que cambia la historia, y esa decisión solo la tiene Gorbachov. Sí, sí. Claro que muchos ayudan, pero ¿y eso se le ha reconocido lo suficiente? Felipe, se le ha reconocido, está en mi libro, va a ser la frase del titular. El asunto es,
yo creo que Gorbachov merece estar en los libros de historia por no haber caído en la tentación de usar la fuerza, no solamente en el este de Europa, sino en su propio país. Y te digo más, ¿por qué no usa la fuerza? ¿Por qué cuando se produce la famosa rueda de prensa, la RDA ya se está consumiendo? Porque el propio Gorbachov a Honecker le dice, la doctrina Brezhnev se ha acabado. Os vais a hacer las judías vosotros. Un mes antes. Un mes antes. Muchísimo tiempo en política. Y le dice, las judías, la perola la vas a hacer tú ahora. Pero, Tavares, que no sé hacerlas, que no tengo ni... Solo tengo... Y estoy improvisando también, ¿eh? O sea, y se dan cuenta de que se las tienen que ver ya solitos. Y eso me lleva a la última pregunta que te voy a hacer. Venga. De eso se deduce que estamos ante un, a ver, no sé si llamarle socialdemócrata que nació en el lugar equivocado, o creció, o cuando se cayó del caballo de Tarso, actuó como si estuviera en una democracia occidental, un idealista, pero que tenía que trabajar si hubiera querido, para ser eficaz en ese proceso de revitalización sin destrucción, como el realista más realista de los pragmáticos del mundo. Y eso, ¿cómo lo pondríamos en el subtítulo junto a luces y sombras? ¿Cuál es el Gorbachov que Paco saca de ese personaje, ¿no? Pues yo creo que hizo lo que, teniendo en cuenta su personalidad, el contexto, su biografía, sus padres, sus abuelos, no podía hacer otra cosa. Yo sé que suena un poco fatalista. Es verdad, y él mismo lo ha reconocido, y está en el libro, que él reconoce que es, en los últimos años ya, se reconoce como un socialdemócrata. Pero eso es una declaración tramposa. En los años 90 tú ya podías, y que si era mi amigo de Felipe, González, etc. No, él lo que era un reformista convencido. Él siempre fue, se sabía, y se sabe, bueno, no sé ahora cómo estará de la cabeza, pero se sabía las obras de Lenin tan bien que se las entregaba incluso a los más ortodoxos. Es más, que yo creo que fue evolucionando desde un leninismo hasta una socialdemocracia, pero sin ser consciente de que lo que estaba haciendo estaba acabando con el país que hacía. Yo eso sí que estoy convencido. Y insisto, pasarán 50 años y él va a pasar a la historia porque no ha habido una nueva guerra civil en el espacio soviético y porque la caída del muro se hizo pacíficamente. Y fue gracias a él. O sea, eso es evidente. Solo gracias a él. Muchísimas gracias, salvo que cualquiera de ustedes por ahí? quieran comentar Hombre, algo se está llegando a la plana mayor. Confesar y reconocer que para lo que estamos viendo y oyendo... Ana, hazme una pregunta. Bueno, yo creo que hemos pagado muy poco por el libro. Y que este libro yo no me voy a negar en que... se merece un mecenazgo mucho más alto. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Gracias.